El grito quebró la calma del río en mitad de la noche, y Lucía apretó la linterna contra su pecho como si fuera un talismán. Álvaro dijo: «No mires atrás, no importa lo que escuches». Pero el susurro llegó, suave y punzante, llamando su nombre con un eco roto. El viento agitó los árboles, trayendo olor a humedad y tierra podrida. Inés murmuró: «Dicen que quien responde nunca vuelve». El corazón de Lucía golpeaba como un tambor, y aún así, sus labios se abrieron temblando. La voz repitió su nombre, tan cerca como un aliento en la oreja. Ella respondió con un hilo de voz: «¿Quién anda ahí?». En ese instante, supo que había cometido el error que sellaba su destino. El silencio cayó pesado tras la voz. Lucía temblaba con la linterna apuntando a la nada. Álvaro susurró: «Ya respondió, ya no hay vuelta». El aire se volvió más denso, como si la niebla quisiera tragarlos. Inés lloraba en silencio, sus uñas clavadas en su propia piel. Oculto. Lucía intentó moverse, pero sus piernas parecían hundirse en barro invisible. Un crujido resonó entre los árboles, lento y seco. Todos contuvieron la respiración, y el eco devolvió un susurro que repetía el nombre de Lucía, más cerca, más íntimo, como si viniera desde dentro de su propio pecho. El crujido avanzaba, acompañado de un silbido apagado que no venía de boca humana. Álvaro dijo: «Corre». Pero Lucía no se movió, atrapada por la sensación de que algo invisible le acariciaba la nuca. Inés gritó con voz rota: «¡Vámonos ya!». La linterna cayó al suelo y rodó iluminando las raíces húmedas. La luz se detuvo en una huella fresca, un pie descalzo hundido en la tierra mojada. El corazón de Lucía pareció detenerse. Sus ojos buscaron en la oscuridad, pero solo encontró el reflejo de dos destellos pálidos que parecían observarla desde el vacío. El susurro volvió, ahora transformado en risa apagada que retumbaba entre los árboles. Lucía sintió que su garganta se cerraba, intentando gritar, pero sin voz. Álvaro tiró de su brazo con desesperación. Inés tropezó y cayó al suelo, su rostro contra la tierra húmeda. El olor a podredumbre se hizo insoportable, como si algo muerto respirara sobre ellos. Lucía dijo: «Nos está llamando, no quiere que escapemos». El viento sopló fuerte, apagando la linterna. Quedaron a oscuras, envueltos en la risa hueca que no tenía dueño. La oscuridad era total, pero la voz se sentía más cerca, justo detrás de Lucía. Sus labios temblaban, la respiración agitada. Álvaro murmuró: «No respondas más». Un aliento frío acarició la oreja de Lucía, y la voz susurró su nombre una vez más, como si saboreara cada sílaba. Inés gritó, tapándose los oídos. Lucía quiso correr, pero sus pies estaban clavados. Un dedo helado rozó su hombro y ella soltó un grito desgarrador. Ya no había duda. La criatura había cruzado la frontera entre la sombra y la carne. La casa estaba en silencio, salvo por los sollozos apagados de Lucía en su habitación. Apretaba contra su pecho una foto arrugada de su madre, fallecida meses atrás. Sus lágrimas manchaban la almohada y cada suspiro se rompía en la oscuridad. Álvaro llamó desde la puerta: «¿No estás sola?». Ella no respondió, atrapada entre la pena y el miedo. Inés, con la voz temblorosa, dijo: «La criatura busca heridas abiertas». Lucía cerró los ojos, recordando la advertencia que su madre repetía: «Jamás respondas si escuchas tu nombre en la noche». Ahora era demasiado tarde. Lucía acariciaba el borde de la foto mientras su mente regresaba a la última noche con su madre. Recordaba el susurro de advertencia, el miedo en los ojos cansados de aquella mujer. Álvaro se acercó y dijo: «No puedes cargar sola con todo esto». Inés añadió: «La maldición siempre busca lo más frágil». Lucía cerró los puños con rabia contenida, entre el dolor y la culpa. La casa crujió como si respirara con ellos, y por un instante el reflejo de un rostro extraño apareció en el espejo del pasillo. El silencio se rompió con un golpe seco en la ventana. Lucía se levantó sobresaltada, el corazón acelerado.
Álvaro gritó: «¡No abras!». Pero ella se acercó despacio, guiada por la esperanza absurda de ver a su madre. Inés sujetó su brazo, rogando con lágrimas: «Por favor, no lo mires». Afuera solo se veía la niebla, pegada al cristal como un velo vivo. Lucía susurró: «Ella me necesita». El vidrio vibró, dejando escapar un murmullo que repitió su nombre, y la foto en sus manos se rasgó sola en dos pedazos. Lucía retrocedió con el corazón desgarrado, sosteniendo los restos de la foto rota. Álvaro dijo con dureza: «Tu dolor la alimenta». Inés se arrodilló junto a Lucía, intentando abrazarla. Los ojos verdes de Lucía brillaban enrojecidos por el llanto. Murmuró: «No puedo más, siento que ya está dentro de mí». La madera del suelo crujió, como si alguien invisible caminara alrededor. Un vaso cayó de la mesa y se hizo añicos, esparciendo agua por el suelo. El susurro volvió, repitiendo el nombre de Lucía con un tono burlón. La noche se alargaba como un tormento. Lucía se dejó caer en el sofá, con la mirada perdida en la nada. Álvaro se sentó frente a ella, agotado, sus manos temblaban. Inés dijo con voz quebrada: «Si no cerramos el círculo, la criatura la devorará». Lucía levantó el rostro, con lágrimas brillando como fuego en sus mejillas. «¿Y si ya es demasiado tarde?», preguntó, con un suspiro que parecía rendición. Afuera, un perro comenzó a aullar, y el eco se confundió con la risa lejana que arrastraba el viento. El amanecer no trajo alivio, solo un silencio aún más extraño. Lucía observaba desde la ventana cómo los pájaros evitaban el jardín, volando en círculos sin posarse. Álvaro dijo: «Ni los animales soportan su presencia». Inés, con la voz quebrada, añadió: «Algo se ha roto en la casa». El aire estaba denso, con un olor metálico que recordaba a sangre. Un espejo del pasillo se resquebrajó con un crujido seco, y en el vidrio se reflejó por un instante una mano que no era de ninguno de ellos. Lucía apretó los labios, sintiendo que el mundo comenzaba a quebrarse. La cocina estaba impregnada de un silencio hostil. Lucía dejó caer una taza, que se rompió en 1000 pedazos sin razón aparente. Álvaro gritó: «¡No toques nada más!». Pero el agua del grifo comenzó a correr sola, oscura como si estuviera mezclada con ceniza. Inés retrocedió, cubriéndose la boca. Lucía susurró: «Es mi nombre lo que quiere, siempre lo repite». El aire se volvió más frío, empañando el cristal de la ventana. En las letras dibujadas por la condensación apareció un mensaje claro: «Te escucho». El miedo los arrastró al sótano, buscando respuestas entre cajas olvidadas. El aire estaba húmedo y pesado, con olor a tierra vieja. Lucía descubrió un cofre cubierto de polvo y cadenas oxidadas. Álvaro dijo: «No lo abras, no todo debe saberse». Pero Lucía lo hizo, y dentro encontró cartas antiguas, todas manchadas con lágrimas secas. Inés tomó una de ellas y leyó en voz baja: «El pacto no debe romperse, o ella vendrá por los nuestros». El silencio se hizo insoportable, hasta que un golpe fuerte retumbó desde la puerta cerrada del sótano. La puerta del sótano temblaba con cada golpe, como si alguien quisiera entrar desde el otro lado. Lucía retrocedió con la carta en la mano, las palabras retumbando en su mente. Álvaro gritó: «¡Está aquí!». Inés cayó de rodillas, suplicando: «No quiero morir aquí». El bullicio se detuvo de pronto, y el silencio volvió como una sentencia. Luego, un susurro resonó en el sótano, profundo y cercano, repitiendo el nombre de Lucía. Ella cerró los ojos, las lágrimas recorriendo sus mejillas. El aire helado los envolvió, y un vidrio estalló en la superficie de la casa Painto. Subieron corriendo del sótano, pero la casa ya no era la misma. Los relojes estaban detenidos en la misma hora, y el aire era tan espeso que costaba respirar.
Lucía vio el reflejo de un rostro pálido en la ventana, idéntico al suyo, pero con ojos huecos. Álvaro intentó romper el cristal, pero su mano atravesó solo niebla. Inés gritó, señalando hacia el patio. Allí sobre el agua del pozo flotaba un rostro borroso que repetía el nombre de Lucía con un murmullo constante. El mundo conocido se quebraba paso a paso, y ya no había regreso. La noche avanzaba y el aire dentro de la casa parecía más pesado, como si cada pared respirara. Lucía abrió una de las cartas antiguas con manos temblorosas. En ella descubrió el nombre de su abuela escrito en tinta oscura junto a un pacto sellado con sangre. Ella lo provocó. Fue ella, murmuró con voz quebrada. Álvaro dijo, no puede ser. Eso fue hace décadas. Inés temblaba, repitiendo, el pacto está vivo, sigue atado a tu sangre. Lucía sintió un vacío en el estómago. La maldición era personal, era un legado imposible de romper. Lucía recordó las noches de infancia, cuando su abuela la hacía repetir oraciones frente al espejo. Ahora entendía que no era devoción, era un ritual de atadura. Me usó de niña para sostener el pacto, dijo, apretando los dientes. Álvaro golpeó la mesa con furia. Nos condenó a todos. Inés se cubrió el rostro, sus lágrimas cayendo sin freno. De pronto, en el espejo del salón apareció el reflejo de la abuela, con ojos oscuros y boca sellada con hilo. La imagen se movía aunque el espejo estaba quieto. El aire se quebró con un grito ahogado que parecía surgir del espejo. Lucía retrocedió con el corazón latiendo al límite. Nos dejó a merced de ella, murmuró. Álvaro intentó cubrir el espejo con una manta, pero la tela se quemó al tocarlo. Inés gritó, «¡No la mires, no la mires!». Pero Lucía ya estaba atrapada en esos ojos negros, como pozos, sin fin. Dentro de la visión, vio a su abuela entregando algo invisible a las aguas del río. Un juramento eterno. El pacto nunca se había roto, solo esperaba cobrar su precio. La visión terminó, dejando el cristal agrietado y cubierto de escarcha. Lucía cayó de rodillas, llorando. «Soy la deuda, soy la ofrenda», murmuró. Álvaro trató de sostenerla, pero la sombra del pasillo avanzaba hacia ellos. Inés se abrazó a sí misma, repitiendo entre sollozos, «No hay escapatoria». Una corriente helada recorrió la casa, y las velas se apagaron al mismo tiempo. En la penumbra, una voz antigua, profunda y cruel, susurró, «El pacto vive en tu sangre». Lucía comprendió que todo lo que había intentado evitarla estaba empujando directamente al destino. El suelo tembló bajo sus pies, y un crujido recorrió la casa entera. De la grieta en el espejo, emergió una silueta oscura, alta y delgada, con ojos como brasas apagadas. Lucía no apartó la vista. «Vienes por mí», dijo con un hilo de voz. Álvaro intentó interponerse, pero fue arrojado contra la pared como un muñeco. Inés gritó desesperada, su voz quebrada por el miedo. La silueta extendió una mano hacia Lucía y cada sombra de la habitación se inclinó hacia ella. El legado estaba reclamando lo que era suyo. El aire se volvió insoportable, helado y espeso como agua estancada. Lucía dio un paso al frente, enfrentando la silueta que emergía del espejo. «No me esconderé más», dijo, con la voz quebrada pero firme. Álvaro gritó, «No lo hagas, ella te quiere a ti». La criatura inclinó la cabeza como burlándose, susurrando el nombre de Lucía con un tono prolongado y venenoso. Inés lloraba, repitiendo, «Te llevará con ella». Cada sombra de la habitación se alargaba hacia Lucía, y el suelo crujía como si el corazón de la casa se partiera en dos. La criatura avanzó, extendiendo una mano translúcida que parecía hecha de humo y ceniza. Lucía retrocedió un instante, pero el suelo bajo sus pies se abrió en grietas negras. Álvaro intentó correr hacia ella, pero fue empujado por una fuerza invisible contra la pared. «¡Lucía, resiste!», gritó con dolor. Inés se cubrió los oídos. El murmullo en la sala se transformaba en un coro de voces que repetía el nombre de Lucía una y otra vez,
como un cántico fúnebre. El frío quemaba la piel, y el aire se volvió imposible de respirar. El espejo detrás de la criatura mostró imágenes del pasado, la abuela entregando algo al río, Lucía de niña rezando frente al reflejo, y rostros desconocidos gritando bajo el agua. Lucía apretó los puños y dijo: «No soy tuya, no repetiré el pacto». La criatura se estremeció, su silueta deformándose con furia. Álvaro, con la voz débil, suplicó: «Rompe el ciclo». Inés se levantó temblando, colocándose junto a Lucía. Por un momento, el aire se tensó como una cuerda a punto de romperse. La decisión debía ser tomada allí, sin vuelta atrás. Lucía gritó con fuerza, rompiendo el silencio que la criatura había tejido: «Te niego, no eres dueña de mi sangre». La silueta lanzó un alarido, la casa entera tembló, y los espejos estallaron uno tras otro. Álvaro se cubrió la cabeza, mientras Inés lloraba de miedo y esperanza al mismo tiempo. La criatura se retorció, extendiendo sus brazos como ramas secas que buscaban aferrarse a Lucía. Cada objeto en la habitación fue arrastrado hacia el espejo roto, succionado como si el vacío lo reclamara todo. El destino estaba en juego, en ese instante. El silencio regresó de golpe, roto solo por la respiración entrecortada de Lucía. El suelo estaba cubierto de fragmentos de espejo, y la criatura permanecía frente a ella, debilitada, pero aún en pie. «El precio debe pagarse», susurró con voz rota. Álvaro intentó acercarse, pero una fuerza invisible lo detuvo. Inés gritó: «¡No cedas!». Lucía levantó la mano, temblando, con lágrimas recorriendo su rostro. Sabía que debía decidir: entregarse, sacrificar a alguien más o resistir hasta el final. El aire ardía de tensión y el destino quedó suspendido en un segundo eterno. La criatura se desvaneció como humo, dejando la casa en ruinas y un silencio insoportable. Lucía cayó de rodillas, respirando con dificultad. Álvaro corrió a sostenerla, su rostro marcado por la desesperación. Inés se abrazaba a sí misma, con los ojos vacíos de tanto miedo. «Ha terminado», murmuró Lucía, pero su voz no tenía alivio. El eco de aquel susurro seguía en su pecho, como si hubiera quedado marcado en su interior. La oscuridad retrocedió, pero la herida de la noche seguía abierta. La mañana llegó fría, sin canto de pájaros ni señales de vida en el jardín. Lucía permanecía sentada frente al pozo, mirando el agua inmóvil. Álvaro dijo: «Sobrevivimos, pero ¿a qué precio?». Inés se sentó junto a él, con lágrimas cayendo aún en silencio. Lucía respondió apenas: «Ella no se ha ido, solo espera». El viento sopló, moviendo las ramas secas, y el agua reflejó un rostro deformado antes de volver a la calma. El miedo seguía ahí, aunque el sol brillara sobre las ruinas. Pronto se tocada las arenas. La casa estaba llena de escombros, y cada rincón parecía un recuerdo de lo perdido. Lucía recogió los restos de la foto rota de su madre, sus dedos temblando. Álvaro dijo: «Tu abuela nos condenó, pero tú enfrentaste el precio». Inés susurró: «¿Y si vuelve esta noche?». Lucía guardó los pedazos en su bolsillo, como si fueran una promesa. El silencio de la casa dolía más que los gritos de la noche. Cada sombra parecía acechar todavía, esperando el momento para regresar. Esa tarde, la calma era frágil como cristal. Lucía caminaba sola por el pasillo, cada crujido del suelo le recordaba la voz. Se detuvo frente al espejo roto, miró su reflejo fragmentado. «Ya no soy la misma», murmuró. Álvaro apareció detrás, su rostro marcado por moretones. «Pagaste demasiado», dijo. Inés permanecía en la sala, sin fuerzas para hablar. La casa estaba viva, respirando en silencio, y cada grieta en la pared parecía un recordatorio de que la maldición nunca se rompe del todo. La noche cayó de nuevo, y Lucía se acostó en la cama, incapaz de cerrar los ojos. Álvaro dormía en una silla junto a ella, con el rostro cansado. Inés permanecía en otra habitación, susurrando oraciones. El silencio era tan pesado que dolía. Entonces, en la oscuridad, Lucía oyó el crujido de la ventana
y un susurro débil que repitió su nombre. Cerró los ojos con fuerza, lágrimas corriendo por sus mejillas. El precio estaba pagado, pero la herida jamás cicatrizaría. Pantoliano contra más cicatrizaría. El terror había dejado raíces en su sangre. La madrugada trajo una luz pálida que no calentaba nada. Lucía se levantó con la quietud de quien ya decidió. Álvaro dijo: «No vayas al río». Ella respondió: «Siempre me llama al caer la noche, hoy le contestaré a mi manera». Inés sujetó su mano con desesperación. «No la sigas, por favor». El silencio respiró dentro de las paredes como una bestia dormida. Lucía tomó la linterna y el viejo cofre de cartas. «Termina conmigo o no termina», murmuró. El aire olía a agua estancada y hierro. La puerta se abrió sola, como si la casa también quisiera verla partir. El camino hacia el agua estaba cubierto de juncos quebrados. Cada paso sonaba como un hueso al partirse. Álvaro corrió hasta su lado. «Si entras, no vuelves». Lucía dijo: «Prefiero perderme yo a perderos a vosotros». Inés llegó detrás con el aliento roto. «Cierra el círculo con su propio nombre», susurró. El río se abrió como una boca oscura. La bruma formó dedos que casi tocaban la orilla. Un murmullo se elevó desde el agua. Repitió el nombre de Lucía con una dulzura cruel. El corazón de los tres latió a destiempo. Lucía abrió el cofre y arrojó las cartas al barro. «No más herencias envenenadas», dijo con voz firme. El agua respondió con una risa sin boca. Álvaro apretó los dientes. «Di su nombre». Inés tembló, mirando las ondas. Lucía pronunció el nombre prohibido en un susurro seco. El río se arqueó con violencia. Una figura emergió, alta y delgada, con ojos sin fondo. «Siempre serás mía», dijo la criatura. Lucía alzó la linterna. «Solo hasta esta noche», respondió. La orilla crujió como si se diera ante un peso antiguo. La criatura extendió una mano de sombra que no hacía sombra. El agua subió como si obedeciera un latido. Lucía dio un paso dentro del borde frío. «Tómame a mí, suéltalos», dijo. Álvaro gritó su nombre con rabia. Inés lloró. «No te quedes con ella». El murmullo se volvió silbido. Lucía clavó la luz en el rostro vacío. «Renuncio al pacto y renuncio a tu voz». El río retrocedió un palmo. La figura osciló, herida por palabras que parecían hierro. El cielo se volvió de plomo, como si dudara. El viento cortó la bruma, y el río guardó silencio. La criatura se encogió hasta quedar en una sombra temblorosa. Lucía dijo: «No vuelvas a susurrar mi nombre». Fue entonces cuando el agua respondió con un eco manso: «Ya lo conoces». La sombra se plegó y se hundió sin salpicar. Álvaro abrazó a Lucía con fuerza. Inés se llevó las manos a la boca, sin palabras. El amanecer rompió en la línea de los árboles. Un último soplo recorrió la orilla y dejó una advertencia helada en el aire: «Aún sabe cómo llegar».